Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Mendoza. Hoy transmitiendo desde una tarde muy, pero muy calurosa, junto a Roberto Rey en la producción técnica y quien les habla, Rodrigo Aguilar. Esta edición se va a meter, se va a introducir en una temática que paradójicamente se termina en esta época de año, pero que siempre está vigente por su importancia estratégica y en la sociedad, digamos, por su lugar en la sociedad. Estamos hablando de la educación, es decir, ese gran tema que siempre está en la agenda publicitaria, digamos, política. Y no, lo importante es la educación, pero que en los hechos ocupa un lugar bastante secundario y bueno, y así nos va. Por eso es que nosotros siempre regularmente trabajamos sobre educación, sobre las problemáticas, y para eso recurrimos a la gente que sabe. Hoy nuestro querido amigo y compañero Patrick Boulet, dicho bien como corresponde en las letras, la fonética se la vamos a preguntar a él. Patrick es trabajador de la educación popular y docente. ¿Cómo estás, Patrick? Hola Rodrigo, hola Roberto, muchas gracias. ¿Cómo es? ¿Boulet? Hola a la audiencia. Es Boulet. Ahí está. Porque la OU en francés suena como U y la consonante final no se pronuncia. Así que sería Boulet. ¿Vio que es docente, Roberto? Es docente, nos acaba de explicar cómo se pronuncia la U en francés. Cosa que este animador, por supuesto, desconoce. Y alguna parte de nuestro público también, Patrick. Pero bueno, Patrick, a mí me gustaría empezar esta charla preguntándote por qué desde hace un tiempo, de alguna manera, en este modelo neoliberal y además esta mirada que se impone del conservadurismo, neoconservadurismo en Mendoza y en el país también, ¿por qué cuando se empieza a trabajar sobre la educación el foco va casi única y exclusivamente sobre el tema del docente? Es decir, es como que el docente tuviera una omnipresencia en el sistema educativo, donde todos los errores, todos los problemas y todas las cuestiones pasan por qué hacemos con el docente. Y digo, esto para empezar a alumbrar y enfocar una charla con vos sobre lo que es las nuevas modificaciones que propone el gobierno de Mendoza a las leyes de educación actuales. La verdad no tengo la menor idea por qué el neoconservadorismo lo ubica en esto. Sí creo que hay una falta de iniciativa de los sectores populares para pensar la educación como un proceso mucho más amplio de lo docente y mucho más amplio inclusive de la escuela misma, porque la educación ocurre por fuera de la escuela, como entendiendo el nivel inicial, el nivel primario, secundario y superior, sería una partecita, sería la educación formal que llaman algunos, pero la educación es un proceso mucho más amplio. Quizás desde la perspectiva neoconservadora, y estoy hipotizando en esto, no sé si esto es seguro, hay dos cosas. Uno, el gasto en educación es en mayoría en sueldos docentes, por eso lo apuntan por esa parte, porque es una manera de ajustar el gasto público, y por otra parte porque los y les docentes somos esa parte que ejecuta la educación en el sentido disciplinador, si quiere, y en los sectores de en las escuelas de educación formal, los otros sectores como podría ser estudiantes, graduados, el personal de apoyo, las comunidades mismas en caso de niños y niñas. Los contenidos. Claro, los padres y madres y los contenidos sí hay cambios.
En los otros sectores están más Pero no invisibilizados. están tan promocionados, ¿no? No están tan promocionados, pero sí hay cambio. En contenido, yo creo que en contenido el gobierno nacional, el gobierno provincial, por ejemplo, en la formación docente, que es para hablarlo otra vez quizás porque es un tema largo, en la formación docente está haciendo cambios de contenido y apunta a hacerlo en las universidades también. También yo creo que en contenido sí se van a ocupar. Quizás lo que no se ocupa son de los derechos de niñas y niños, de los derechos de las comunidades, de los derechos de los estudiantes de educación secundaria y educación superior. Creo que no se ocupa de eso. Pero bastante deforme el planteo, ¿no? Sí, pero de contenido se va a ocupar. Yo creo que sí. Pero digo, deforme en cuanto a que... A ver, yo te doy un ejemplo para esto que hablamos. La política educativa del gobierno de Cornejo del 2016 hasta ahora es el ítem aula. Sí, centralmente el ítem aula, que es un ítem del sueldo docente. Una partecita del sueldo. ¿Qué porcentaje? Era el 10%, cuando no había cláusula garantía, hoy es mucho menos. O sea, por eso se ha diluido. El 10% del sueldo docente es la gran discusión sobre si el modelo educativo de Mendoza funciona o no funciona. Hoy es mucho menos, por eso han inventado otra cosa. Por eso ahora viene otra. Bueno, digo esto, ¿no? Es decir, me sorprende el enfoque y también lo que termina siendo una estigmatización. Porque es, bueno, ¿por qué anda mal la educación? Porque el docente es vago, porque trabaja poco. Y bueno, y ahí nos adentramos un poquito en la discusión de estas leyes. ¿Qué es lo que se está debatiendo? ¿Qué se debatió? Bien. El gobierno provincial ha mandado últimamente, creo que el 28 de octubre, 3 leyes que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados y dado la relación de fuerza es probable que tenga sanción en la Cámara de Senadores antes de fin de año. No lo sabemos esto, pero es por lo menos probable porque el gobierno ha mostrado públicamente, el director general de escuela, el ministro de Cultura, Infancias y Educación, Tadeo García Salazar, ha salido múltiples veces en los medios mostrando que tiene mucho apuro con esto. Básicamente 3 leyes. Yo digo, lo que he tratado de pensar y analizar es una de ellas, las otras 2, como diría Mauricio Macri, te la debo. Digo, las otras 2 son más simples. Una es una reglamentación de una institución que existe de hace mucho tiempo, que es el cambio de funciones, que sí tiene cosas discutibles, pero bueno, no lo analizaremos aquí hoy por lo menos. Digamos que la DGS nutre de muchos docentes para su funcionamiento. Para la DGE y otras áreas del Estado, porque puede ser un municipio, puede ser otro lugar también. Bueno, la segunda es una puesta legal y puesta en valor de eso tan promocionado por el gobierno provincial, que es el GEM, una sigla que quiere decir Gestión Educativa Mendoza, que de ahora en adelante se va a llamar GEI, Gestión Educativa Integral, y va a incluir muchos más datos que los que tiene el GEN ahora, apuntando claramente al control de estudiantes y al control de trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, esto ya es el arribo y la llegada definitiva de los mecanismos de inteligencia artificial y tratamiento de metadatos de todos los estados del mundo, bueno, digamos, ¿no? El GEN existe desde el fin del gobierno de Paco Pérez, de Francisco Pérez, y lo tomó Cornejo rápidamente, pero ahora lo van a perfeccionar. Y que usted lo conoce, señora mamá, señora papá, porque acá, viste, te dicen el sistema virtual, bueno, lo que en realidad, todos ustedes lo conocen, cómo seguir las trayectorias educativas de todos. Total. Docentes, de padres, de alumnos. Bueno, lo van a potenciar, a aumentar en muchos puestos. Bien. Y la tercera, que es la que intentaremos empezar a charlar, porque esto seguramente es un debate que sigue, es una modificación del sueldo docente. Una modificación del sueldo docente que modifica la histórica ley, que es una ley de la década del 80, del siglo pasado, que es la ley del Estatuto del Docente. Bien. Es una modificatoria como en su momento lo fue el ítem aula, ¿no? Y como en su momento lo ha sido acuerdos paritarios también. Bueno, esta modificatoria de la ley incorpora 3 incentivos individualizados y discrecionales como componentes del sueldo docente. Habría que decir que acá hay una modificatoria importante, porque el sueldo docente era un sueldo, hasta ahora, si se sanciona esta ley y se sale, lo sigue siendo mientras esta ley no se sanciona, que era un sueldo de tipo colectivo, que respetaba las luchas docentes, en el cual si uno tiene el mismo trabajo que su compañero y su compañero, debería cobrar lo mismo. Atravesado por ítems que son también colectivos, como el ítem antigüedad. O sea, todos los que tendríamos, supongamos, 10 años de antigüedad, es colectivo porque todas y todos cobramos lo mismo. Y atravesado por otro ítem, que es el ítem zona, que es un ítem que no es de los trabajadores y las trabajadoras, sino del establecimiento. O sea, todos los que... Por la ubicación. Por la ubicación. Eso un ítem zona pretendía, hoy está muy diluido, pero pretendía en su momento
incentivar a que las compañeras y compañeros trabajen en zonas alejadas, por ejemplo, zonas rurales o zonas de barrios considerados conflictivos, desfavorables o marginales en la legislación docente, con todo lo discutible que son estos términos, ¿no? Digo, entonces eso, por ejemplo, todos los que trabajan, qué sé yo, en la escuela India Magdalena en La Cera, todos los compañeros y compañeros que trabajan ahí tienen, por ejemplo, el 60% de zona. O sea, no es un ítem individual, basta que vos trabajes en un establecimiento, por ahí trabajas en un establecimiento del centro mendocino, como el normal, y no tenés zona. Bien. O sea, esos dos ítems, zona y antigüedad, eran ítems que eran colectivos, de acuerdo a la escuela que trabajes, de acuerdo a los años que lleves en la docencia. ¿Y ahora? Ahora hay 3 ítems más que van a ser más individualizados. Básicamente, esos ítems son un ítem que el gobierno ha llamado permanencia. Permanencia, que sería para todos aquellas que lleven 2 años al menos en el establecimiento. O sea, vos entrás a trabajar ahora 2024 al normal. Sí. En el 2027 podés va a cobrar el ítem permanencia. Llevas 2 años en el mismo lugar. ¿Esto qué pretende? Pretende que los docentes, sobre todo de educación media, se queden en una escuela y no vayan cambiando de acuerdo a que esta escuela me queda más cerca, esta escuela gana un poquito más por la zona, ajá, o esta escuela tengo menos alumnos. Bien. Pretende premiar la permanencia. Eso quizás no pasa tanto en escuelas primarias o a nivel inicial o a nivel superior, pero sí pasa fuertemente en la escuela media con esto que la voz popular llama el docente taxi, ¿no? Ajá. O sea, pretende que los docentes se concentren. Bien, acá hay una salvedad que vamos a decir para este y para todos los otros incentivos. El gobierno habla de docentes titulares. ¿Y los suplentes? O sea, docente suplente no lo cobra. O sea que docentes, si sos suplente estás fuera de todo esto. Claro, más allá que el gobierno titulariza en media cuando se le ocurre. Claro. Porque hay un procedimiento que es el ingreso a la docencia, que el gobierno podría llamar todos los años, por ejemplo, a titularizar a quienes reúnan las condiciones que el estatuto fija, que son 4 años de permanencia en la docencia, pero lo llama cuando se le ocurre. De hecho, cada 6, 7, 8 años se ha llamado, o cuando al gobierno se le ocurre. Uh-huh. Entonces el gobierno habla de que esto se va a pagar a docentes titulares. O sea, es un esquema de precarización alto. Sí, y una cosa más, se va a pagar, dice la ley, el proyecto que tiene media sanción, de acuerdo a la disponibilidad de fondos, los otros 2 incentivos también. Y de acuerdo a lo que año a año decida el director general de escuelas, ministro en este caso, ministro director general de escuelas, decida que se debe pagar o que alcanza la plata. Eso dice específicamente la ley. Establece porcentajes que están, por ejemplo, hasta el 40% de una parte del sueldo, que es la asignación de clase y el estado docente, el 40% de una parte del sueldo a decisión del gobierno, con discrecionalidad. Eso estamos hablando del incentivo permanencia, que también excluye a la educación superior, a los institutos de educación superior, por ejemplo, donde yo trabajo. Uh-huh. Bien, el otro incentivo es el incentivo de formación. O sea que este puede ser aún más discrecional, porque primero habla de posgrados. Las docentes y los docentes de escuela primaria no tienen título de grado, o sea que no podrían acreditar un posgrado. Uh-huh. No todos, la mayoría. Los docentes, por ejemplo, que se forman en la Facultad de Educación, sí tienen título de grado. Las y los docentes que se forman en los institutos de educación superior no tienen título de grado. O sea que estarían excluidas de este pago. O sea, porque vos para tener un uh-huh. posgrado, especializaciones, maestrías, doctorado, tenés que tener título de grado. O sea, se excluye. El gobierno armaría una elitización. El gobierno dice que va a reglamentar esto y que va a considerar los postítulos, otras cosas. Promete un día considerará. También a discrecionalidad del gobierno escolar y de acuerdo a la plata. O sea, va a pagar por formación de posgrado. Y le agrega otra cosa, que esos posgrados tienen que ser pertinentes con lo que vos das. Claro. Suponete, entonces, vos trabajás, estás dando en una escuela secundaria economía social, supongamos. Pero ahora hiciste un posgrado que tiene que ver con sociología de la educación. Vos presentás papel y todo, y el gobierno te puede decir, no tiene que ver con lo que usted da. Uh-huh. Es otra cosa. Vos sabés que acá tratamos también el caso de la ley de enfermería que se hizo, y en cuanto que se puede notar un cierto repetición de un mecanismo en cuanto a la discrecionalidad de la autoridad política de turno. Es decir, en el caso de los enfermeros, yo me acuerdo que Yolanda Pozo, nuestra compañera de enfermería, nos contaba
que los licenciados en enfermería solo podrán cobrar el ejercicio de su título en cuanto la autoridad política del lugar, por ejemplo el director de un hospital, le reconozca que, digamos, discrecionalmente si cumple o no las funciones de enfermero. Es lo mismo, vos para cobrar el incentivo de permanencia o el incentivo de formación, sobre todo el de formación, que es más discrecional, tiene que pasar. El gobierno escolar te va a decir, este posgrado que vos hiciste, además de excluir a los docentes, a las maestras de grado y esto, te va a decir, este posgrado que vos hiciste es pertinente con las materias que vos das, o este posgrado no es pertinente, por lo cual no lo vas a cobrar. También como el otro incentivo, como el primer incentivo de permanencia, fija un porcentaje hasta el 40% y a decidir año a año de acuerdo a la disponibilidad de fondos y de acuerdo a la voluntad del gobierno escolar. Eso me quedé pensando, ¿qué es la disponibilidad de fondos? ¿A qué se refiere? La ley dice sujeto a disponibilidad presupuestaria, creo que es exactamente la frase que usa. O sea que si no alcanza el presupuesto para pagar, no te lo pago. No lo pago. O sea, deja librado al gobierno escolar, diga, qué sé yo, año 2025 no nos alcanzó la plata, no lo pagamos. Y el tercero y último, y ahí los miramos un poco en conjunto, es el incentivo de áreas prioritarias. O sea, áreas prioritarias también a discrecionalidad del gobierno escolar va a considerar, por ejemplo, cuáles son las áreas prioritarias en las cuales faltan docentes. Supongamos que falten docentes de inglés, de química, de física en el secundario. Entonces el gobierno escolar va a decir, para el año 2025 inglés, química y física son prioritarias, por lo cual a los docentes de esas áreas le vamos a pagar más dinero. Todo a fijar año a año cuáles son las áreas. La ley no dice las áreas prioritarias son estas, dice, bueno, el gobierno escolar fijará año a año las áreas prioritarias. También hace una última cosa este proyecto de ley, que es subir la cantidad de horas que un docente puede trabajar en la educación media. Esto no afecta a los otros niveles, de 36 que es hoy a 48. Esto tiene un sentido. Primero, que hay áreas donde faltan docentes dados los bajos sueldos, entonces el gobierno piensa cubrir esas horas haciendo que los docentes que están trabajen más. Es una discusión larga de décadas, esto se discute quizás desde la década del 80 por lo menos. El tema sí tiene que haber régimen de incompatibilidades, si los docentes pueden trabajar, los compañeros y compañeros, la cantidad de horas que quieran, si cuántas horas podría ser el máximo. Pero bueno, más allá de la discusión, que es un debate largo, una compañera o un compañero trabajando más tiempo claramente baja lo que puede producir, lo que puede estudiar, los materiales que puede producir para sus clases, el cansancio físico. Hoy a esta altura del año las compañeras y compañeras están, según palabras propias, quemados y quemadas. Imagínense, o sea, si están quemados con 36 horas en el secundario, ¿cómo estarán con 48? No, y yo creo que muchas veces una de las cosas que pasa, volviendo al principio de la discusión también, en los debates sobre educación, que la voz de los docentes, no sé si nos escuchaba, pero es escuchada en un segundo plano. Porque alguien puede decir con una lógica, bueno, qué sé yo, hay otras profesiones que trabajan 48 horas. Y entonces te dice, ¿por qué los docentes no? Bueno, Cristina Kirchner una vez dijo que los docentes trabajaban... Tenían 3 meses de vacaciones. Tenía 3 meses de vacaciones. Nunca dieron clases en su prístina vida, ¿no? La persona que dice eso y que dice que los docentes pueden trabajar más, además, no saben lo que es corregir, no saben lo que es preparar una clase, no saben lo que es la interacción con 35 personas de 13 años. Llenar el GEM, por ejemplo, que no se llena en horas de clase. ¿Cómo? Por ejemplo, el GEM, que hablábamos hace un rato, llenar el GEM no se llena en horas de clase, se llena en horas afuera. Claro. Entonces, digo, se piensa que la docencia es solo la compañera o el compañero parado en el aula, y eso es todo, y cuando en el minuto que sale del aula no hace más nada, claro. Lo que ya no vale, creo que ni siquiera el debate, porque es un absurdo total, ¿no? Y además, los países que acá se suelen poner como ejemplo de educación, el tan mentado caso de Finlandia, por ejemplo, o de Singapur, o de Corea, por ejemplo. Los ejemplos. Los ejemplos que se suelen poner por acá, o algunos estados de Estados Unidos también, en su mayoría tienen el régimen docente con horas presenciales y horas no presenciales. Claro. Vos tenés 40 horas, pero das clase 20. Claro. Las otras 20, eso que nosotros vemos en las películas norteamericanas, donde están los flacos reunidos o las flacas en una sala de profesores haciendo cosas y todo eso, habría que recordar que lo están haciendo en horas pagas. Por supuesto. Yo insisto lo mismo. Esto lo hace gente que no da clases. Que no entonces no sabe, digo, ¿no?
¿Sabés qué te quería preguntar con respecto a esto? En Mendoza, una de las instituciones que se consiguió bajo, digamos, toda esta lucha docente fue la bicameral de educación. ¿Cuál ha sido el rol de la bicameral en este proceso de discusión de nuevas leyes? Creo que ha habido discusión, que se ha dado... Pero fueron abiertas, democráticas. Poco. Entiendo poco, entiendo por narraciones, no porque yo haya participado, que el sindicato, el SUTE y SADO participaron en algunas de esas instancias. Pero sí, hombre, imagínate que esta ley fue mandada el 28 de octubre y ya tiene media sanción. Claro, sí, por eso o sea que estamos hablando de tiempos muy cortos, ¿no es cierto? Un mes, menos un mes. Entonces, esa participación, yo recuerdo que leyes de educación como la que se debatió, por ejemplo, en el gobierno de Francisco Pérez, que no se sancionó, que llegó a media sanción, pero tuvo años dando vuelta por la provincia, en reuniones y toda historia. 2 años o 3 por lo menos en ese momento. Ahora ha sido un plazo muy corto. Bueno, y digo, por razones que seguramente deberán explicar ellos, yo no las sé, por lo menos en la media sanción de la Cámara de Diputados tuvo el aval en la votación en general de toda la oposición. Digo, la oposición del peronismo y la oposición de la Unión Mendocina, dado que, bueno, como por ahí algunas han visto en los medios, salió por unanimidad. Entonces tuvo, en principio, por lo menos en la votación en general, entiendo que la votación en particular es otra cosa, por artículo, pero en la votación en general en la Cámara de Diputados, aún falta la Cámara de Senadores, tuvo sanción por unanimidad. ¿Cómo ves vos el paquete, Patrick, digamos? ¿Qué te parece? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que yo creo que hay una cosa muy grave, me parece muy importante, que es una modificación meritocrática, conservadora en el sentido de fragmentar absolutamente el trabajo docente y de poner en práctica algo que los sectores conservadores vienen diciendo de hace mucho tiempo, que hay que pagarle a cada uno por lo que rinde, a cada uno por lo que sabe, a cada uno por lo que hace, y rompiendo esta idea de colectivo, es decir, somos trabajadores y trabajadoras de la educación, y en la medida que tengamos la misma antigüedad, trabajemos en la misma escuela y demos las mismas horas, vos y yo cobramos lo mismo. Acá hay una fragmentación meritocrática en línea con el pensamiento de las teorías del capital humano, que por ahí algunos conocemos, que ya vienen de hace bastante tiempo, en el cual se considera al trabajador y a la trabajadora de la educación una especie de empleado de McDonald's. En donde la McDonaldización del educador. O sea, en la medida que vos corras con la hamburguesa, puede ser que seas seleccionada como empleada del mes y tengas una adicional, ¿no es cierto? Digo, hay un apunte hacia eso. Al mismo tiempo, me parece que hay un apunte a reducir absolutamente los ámbitos de negociación colectiva, la paritaria, que ya son bajos, porque se deja al gobierno escolar una gran cantidad de posibilidades de fijar el sueldo de acuerdo a los componentes de esto que decíamos, los 3 incentivos. Incentivo. Al mismo tiempo, el gobierno escolar parece apuntar a que decir, bueno, supongamos que los docentes ganamos, el docente que mejor gana, el trabajador o trabajadora que mejor gana 100 pesos. Pongamos un número redondo, ¿no? ¿Por qué gana 100? Porque cobra el ítem aula, porque cobra el incentivo de permanencia, porque cobra el incentivo de formación y porque cobra el incentivo de áreas prioritarias. Entonces, con todo eso, la compañera o el compañero gana 100. Y el gobierno va a negociar los sueldos sobre 100. En Mendoza se gana 100 en la educación. Yo te puedo dar el 2, el 3% sobre 100. Pero claro, ese 100 lo gana el 4% de los trabajadores de la educación. El otro 96 gana entre 98 y 40%, de acuerdo a los incentivos que tenga. Bueno, pero esos no trabajan o no tienen suerte. No tienen suerte de dar un área prioritaria, de por qué eligieron estudiar sociología en vez de estudiar química. Y todo eso empiezan a bajar. Claro, todos esos bajan, no tienen suerte. ¿Por qué eligieron cambiarse de escuela? Lo eligieron ellos. ¿Por qué eligieron no hacer posgrado, que son todos pagos? Y porque son vagos, no quieren estudiar esa gente. Entonces hay una lógica de decir, el sueldo va a ser 100 y lo van a mostrar a nivel nacional, Consejo Federal de Provincia, no, entonces se gana 100, buen sueldo. Pero pará, los trabajadores y trabajadoras de la educación ganan 40 en Mendoza, no, pará, yo tengo acá tengo unos bonos, tengo 100 bonos que ganan 100, acá lo tengo.
Claro, sobre 60.000 docentes hay 800 que ganan 100. La manipulación... Claro, esto, pero ganan 100, acá lo tengo. Nos tienen acostumbrados. Patrick, te pregunto, dos cosas te quiero preguntar. La primera de ellas es, todo esto en un contexto de pauperización del salario docente profunda. Total. Y pauperización que aparentemente así, lo hablamos un ratito antes de entrar en cámara con vos. Digo, según la información que tengo, ahí por ahí los escuchas, se pueden aclarar esto. Ya tienen media sanción, justamente esta tarde, el presupuesto provincial. El presupuesto provincial promete para educación un aumento de inversión del 18%, lo que a todas luces ni siquiera va a ser la inflación del 2025. La inflación del 2025, no, bueno, esto es ciencia ficción, aventurar, pero del 18 no va a ser un poco más probablemente, en el mejor de los casos, o mucho más en el peor de los casos. Digo, o sea, claramente el gobierno escolar ha mostrado, no subo el dinero en educación, pero hago publicidad con 3 incentivos que aparentemente subirían el salario docente. ¿Cómo voy a hacer para subir el salario docente si no subo el presupuesto? Esto o es magia, o el gobierno provincial está pensando en subir el salario a algunos y echar a otros. Claro. Porque si no, otra no, claro. Porque las dos leyes, o sea, la ley de presupuesto tiene media sanción de hoy, se trató hoy, digamos. Entonces, no piensa subir el presupuesto porque eso es lo que el gobierno ha manifestado. Más allá que uno puede decir el presupuesto se cumple, no se cumple, bueno, eso aparte, pero el gobierno ha manifestado la voluntad política al mandar la ley al Parlamento provincial, a la legislatura, digo, ha manifestado la voluntad política de no subir la inversión en educación. Y al mismo tiempo promete por los medios de comunicación pagarle más a los docentes. O esto es magia, o en realidad piensa pagarle más a muy poquitos docentes y echar a otros, o no sé cómo va a resolver esta aritmética. Sí, lo que deja muy claro es lo que vos decías un poco, la mercantilización del sistema laboral docente, digamos. ¿No? Claro. Es decir, eso es una gran derrota. Y Mendoza apunta con esto, bueno, el gobernador Cornejo lo ha dicho muchas veces, creo, a ser pionera en la Argentina. Sí, no, ese es uno de los berretines que tienen acá. Somos una revolución educativa en Mendoza. Apunta con el GEN, con el ITEN Aula y con ahora estos 3 incentivos, apunta a ser, digo, de alguna manera el ejemplo de las otras provincias. O sea que, ojo, que acá, si avalamos esto, estamos hablando posiblemente que otras provincias nos copien con estas cosas, ¿no? Ojalá que no, yo digo, ojalá. Sí, no, pero se viene planteando como la revolución educativa. Para terminar, Patrick, me gustaría que nos dijeras un poco cuál es el marco nacional de esto, porque tenemos primero un antecedente que ya pasó, que fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la eliminación de muchos programas de apoyo a la educación pública que había, el ataque a las universidades, y ahora en el proyecto de presupuesto que ya no se respeta la ley del 6% famosa que se consiguió, digamos, es decir, hay una política del gobierno nacional, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que es un tema largo, sin duda, pero para empezar el debate, comenzar, luego creo que tenemos una deuda de seguirlo esto. A mí me parece que en este aspecto el gobierno nacional habla poco de educación, no le interesa mucho, y cuando habla no miente. Miente en otras cosas, pero me parece que en educación no miente. Digo, este proyecto antiguo que ya parece haberse olvidado, de mi ley de los vouchers, de una especie de adaptación del modelo de Chile, donde el gobierno le da el dinero a las familias y las familias eligen qué escuela. Digo, todo esto, que si bien momentáneamente parece que no se implementa, por lo menos masivamente en la gestión pública, sí ha habido voucher para la gestión privada, digo, lo que está marcando es un esquema, me parece, de destrucción del sistema educativo público, de mercantilización absoluta, de que todas las escuelas sean pagas, aquellas de gestión pública y aquellas de gestión privada, que las familias elijan en qué escuela, y lo que va a pronunciar algo que ya por supuesto ya existe, que es la fragmentación educativa. Acá lo que se avanza es un modelo de fragmentación donde hayas escuelas cayéndose en los barrios populares y escuelas que el viaje de egresado de 7º grado sea a Inglaterra. Que de paso, eso existe en Mendoza ya, ¿eh? Sí. El Colegio San Jorge, sus niños y niñas, cuando egresan, viajan a Inglaterra. Y que está subsidiado. Claro, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Y que está subsidiado por el Estado. Viajan a Inglaterra.
digamos, y después tenemos las escuelas de los barrios populares sin ventilador, con el calor, sin estufas en invierno, con techos que se llueven. Cierre de cursos. Cierre de cursos, con 32, 34 chicos por curso. O sea, lo que, seamos claros, porque esto me suena importante decir, lo que esta fragmentación educativa no lo inventa el plan fragmentario de la derecha del gobierno nacional hoy. Esta fragmentación educativa ya existe. Y en Mendoza es muy notoria fuertemente, lo que yo creo que se va a profundizar. O sea que el gobierno nacional apuntan, es cierto que pueden decir, pero pará, esto de el San Jorge y la Escuela del Barrio Popular ya existía en Mendoza de hace 2 décadas o 3 décadas. Es cierto, esto ya existía en Mendoza, pero van a apuntar a ese modelo de profundización. Y me parece que con esto de la fragmentación del sueldo docente es un paso más hacia un esquema de fragmentación. O sea, realmente en el plan, si uno mira a la derecha argentina y mundial, porque esto es mucho más que Argentina, esto proviene de los bancos, proviene de las instituciones de crédito, de los ideólogos del pensamiento conservador en el mundo, a ellos les parece que la educación es igual para todo, un absurdo absoluto. Que los chicos y chicas de los sectores populares estudien lo mismo que estudian los hijos de la gran burguesía, les parece un disparate. Sí. Déjame agregarte que también esto yo lo uno y lo trato de mirarlo bajo el mismo ángulo con la destrucción del sistema científico argentino. Total. Es decir, es coherente, digamos. Y la destrucción de la universidad pública. Claro. A ello, o sea, bueno, creo que la dirigente conservadora de varias jurisdicciones argentinas, que fue gobernadora de Buenos Aires, después era candidata por otros distritos, María Eugenia Vidal, se le escapa a veces, y se le escapó en una reunión pública, a ellos les parece una cosa del absurdo, de la absurdidad misma, que haya hijos e hijas de obreros en las universidades. Claro, los pobres no van a la universidad. Una cosa que les genera una especie de parasoriasis cuando hablan de eso, ¿viste? Porque les genera, esto que nosotros reivindicamos, defendemos, que estamos orgullosos de la educación gratuita argentina, porque nosotros tenemos hace poco tiempo, se conmemoró el Día de la Gratuidad Universitaria, recordando aquella ley que el general Perón puso en 1949 de gratuidad de las universidades, de que la universidad sea gratuita, que se haya ingreso más o menos libre en muchas facultades, en otras no tanto. Este sistema a ellos les parece un error histórico, una barbaridad populista y un absurdo. Eso que nosotros defendemos con orgullo, a ellos, a los de enfrente, al pensamiento conservador, les parece una cosa absolutamente absurda. Y a esto apuntan con este cambio de leyes del salario docente. Sí, bueno, me quedo pensando en que, es decir, cuál es el proyecto de los que gobiernan, también cuál es la mirada del gran público, del gran pueblo, ¿no? Es decir, dejar que hagan esto con la universidad pública, además, ¿hasta cuándo lo van a dejar? Y me parece que son todas preguntas válidas para pensar. Y también, ¿por qué atacan tanto o de alguna manera cuestionan tanto a la labor del docente, tanto profesional como gremial? Es decir, es porque identifican bien el lugar clave y estratégico que tiene, ¿no? Sí, es lo que ellos dicen de la batalla cultural. Yo creo, bueno, dependerá, la historia no se queda quieta, por desgracia o por suerte, nunca se queda quieta. Me parece que la educación pública en la Argentina, se ha demostrado con las marchas de la universidad pública, sigue teniendo en los sectores populares un fuerte apoyo, no de todos y de todas, por supuesto, pero de un sector importante. Yo creo que la escuela en los barrios populares sigue siendo un centro de referencia, el lugar donde se hacen muchas cosas, el lugar de unión social, y eso aún el pensamiento conservador no lo ha podido romper. No quiere decir que no lo rompa dentro de unos años, esto no es ciencia ficción. Lo están intentando. Estamos viendo hasta hoy. Yo creo que la batalla y que las armas que nosotros tenemos para esta batalla, que la educación pública en la Argentina, desde el nivel inicial hasta la universidad, tiene una marca en el mundo. En el mundo es valorado, yo recuerdo haber charlado con compañeros, compañeras y con estudiantes de Chile y brasileños que me han dicho varias veces, mira, lo que ustedes tienen es nuestra bandera de máxima. Sí. Claro. Que ustedes tienen gratuidad, ingreso libre, claro. Distribución en el territorio, muchas carreras, muchas facultades, ese es nuestro sueño.
Esa es la de máxima. Es así. De máxima. Digo, bueno, esperemos no caer tanto. Esto es, creo, lo que tenemos que defender. El poder. Gracias, Patrick, por venir. Queda un montón de temas para seguir trabajando en educación. Te comprometimos para que sigas viniendo y nosotros te dejamos con una sola inquietud. De la educación ocupémonos todos, porque si no aparecen estos problemas de que no, la culpa de los docentes que trabajan mucho, que trabajan poco, que esto, que lo otro. No, ocupémonos todos y hagamos que la política se ocupe de manera real y no publicitaria y convirtiendo todo en una nueva mercancía que sería la educación pública. Gracias Roberto Rey, que está ahí en los controles. Gracias Patrick, gracias a Daniel Santoro por donar sus obras para que las veamos. Y gracias YouTube. Bueno, gracias Roberto. Gracias YouTube. Gracias Rodrigo. Lo teníamos ahí. Nos seguiremos viendo, a todos se los digo. Nos seguiremos viendo. No somos un hueso tan fácil de quebrar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Gracias a todos, gracias a la audiencia. Gracias, Patrick.